Estamos acá en el año 1972 para presenciar el afamado match del siglo entre dos portentos del ajedrez, como lo son el campeón mundial defensor, el gran maestro de la Unión Soviética, Boris Spassky, versus el retador, el gran maestro de los Estados Unidos, Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, el cual llega con un hambre voraz de convertirse en campeón del mundo, pavimentando esto con un formidable camino previo. Déjame aclararte que a este se le conoce como el match del siglo, no solamente por la calidad de estos dos grandiosos jugadores, sino también por el contexto geopolítico donde se desarrollaba este enfrentamiento. Es decir, una época donde estaba la Guerra Fría, un enfrentamiento no armado entre la Unión Soviética, que era parte del bloque, digamos, comunista, oriental, y la parte occidental representando al capitalismo, los Estados Unidos. Era una lucha tanto política, económica, a nivel de las ciencias también, de la astronomía, de también la incursión del hombre al espacio, y el ajedrez además no podía ser la excepción, aunque existía un claro dominio de los soviéticos, pero esta era la gran oportunidad para los Estados Unidos, de la mano de Robert James Fischer, de quitarle dicha hegemonía a los soviéticos. Así es que bueno, déjame contextualizarte cómo es que Bobby Fischer llega a esta instancia de disputar el match por el título mundial. En aquella época, el camino para convertirse en retador al título mundial iniciaba con los torneos zonales, los cuales se jugaban en los diferentes continentes. O sea, era un torneo continental. Sin embargo, el campeonato de los Estados Unidos era considerado como un zonal. Imagino que por su tamaño o la calidad de sus jugadores. Si estoy cometiendo alguna imprecisión en esta información, siéntete libre de corregirme en la bandeja de comentarios. Volviendo. Sin embargo, Bobby no disputó este torneo, el de los Estados Unidos, el nacional, el cual tenía solo 11 rondas, lo cual él consideraba poco para un torneo serio, y el riesgo de que los favoritos no pudieran clasificar si tenían un traspié en el torneo era grande, consideraba él. Por lo tanto, propuso, pidió, exigió que el torneo de los Estados Unidos tuviera 22 rondas, cosa que, si los jugadores más fuertes sufrían una sorpresiva derrota, tuviera las suficientes rondas para poder remontar. Sin embargo, su exigencia fue rechazada y Bobby decidió no jugar, marginándose así de la posibilidad de luchar por el título mundial. El torneo de los Estados Unidos se llevó a cabo igualmente y arrojó a sus clasificados al siguiente torneo, el interzonal, donde llegaban todos los clasificados de los demás zonales de los diferentes continentes. Sin embargo, uno de los clasificados estadounidenses renunció a su derecho de jugar el interzonal, cediendo su puesto a Bobby Fischer con el argumento de que él, Bobby, tendría más probabilidades de convertirse en retador al título mundial que él, que es quien le está cediendo la posibilidad. De este modo, Fischer se metía por la ventana al interzonal. El interzonal se disputaría en Palma de Mallorca, España, entre el 9 y 12 de noviembre del año 1970. Y adivina qué, Bobby ganó el evento de manera aplastante, venciendo con 3,5 puntos de ventaja al resto, atropellándolos a todos, excepto a uno de sus más grandes rivales del ajedrez occidental, el gran maestro danés Ben Larsen, con quien cayó derrotado. Ben Larsen sentía que él debía de ser considerado el mejor jugador del ajedrez occidental por sobre Bobby, así es que había una rivalidad tremenda entre ambos. En fin, de este evento clasificaron a cuartos de final del torneo de candidatos los 6 primeros: Fischer, Larsen, Heller, Hübner y Taimanov. En estos cuartos de final, bueno, se me olvidó también mencionar a Ullmann, él también clasificó. Entonces, en estos cuartos de final del candidatos,
Ya estaban clasificados otros como Korchnoi y Petrosian, este último por ser el campeón mundial previo a Spassky. Es decir, Spassky se convirtió en campeón del mundo derrotando a Petrosian y por tanto él, como el actual subcampeón del mundo, tenía el derecho, Petrosian, de estar más avanzado entonces en este torneo de candidatos. Y bueno, estos son los emparejamientos de los cuartos de final del torneo de candidatos, que es muy diferente a cómo se disputa hoy en día. No es un torneo cerrado a todos contra todos, sino que era muerte súbita, un match a cierta cantidad de partidas con eliminación directa. De estos cuartos de final aparecerían posteriormente los semifinalistas. ¿Qué pasó? Tenemos a Larsen versus Ullmann, el danés contra el alemán, Petrosian, el soviético, contra el alemán Hübner, Korchnoi, el soviético, contra el también soviético Geller, y Fischer, el estadounidense, ante Taimanov, el soviético. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bobby Fischer aplasta en los cuartos de final 6-0 a Mark Taimanov, que era un gran maestro tremendo de la super élite en aquella época. Es como si, pongamos un ejemplo, Caruana le ganara 6-0 a Maxime Vachier-Lagrave. ¿Te lo imaginas? Bueno, Robert James Fischer entonces 6-0 le mete a Mark Taimanov y de esta manera clasifica a las semifinales, donde le esperaba su rival de siempre, Ben Larsen. ¿Y qué pasó? Fíjate que Bobby Fischer se venga de su derrota en el Interzonal de Palma de Mallorca y le planta un 6-0 tenístico, cual set de aquel juego, el tenis, a Ben Larsen. Lo humilla 6-0 nuevamente, realmente impresionante, y con este resultado Fischer clasifica a la final. Y allí le espera el ex campeón del mundo, Tigran Petrosian, el cual no se comió un 6-0 como los demás. Le gana una partida a Bobby, la segunda del match. Hubo, me parece que una que otra tabla. Bobby le gana la primera y de resto le gana las 4 últimas. También lo atropella el ex campeón mundial. Así es que imagínate, Bobby estaba volando. De esta manera llega Fischer al enfrentamiento más esperado de su vida. Su sueño estaba a solo un paso de cumplirse, aunque al frente tenía al duro de Boris Spassky, al cual nunca ha podido derrotar, solo cosechando derrotas y un par de tablas ante él. Spassky y la comitiva soviética llegan al lugar del encuentro, Reykjavik, capital de Islandia, y se presentan a la ceremonia inaugural, de hecho, pero Fischer no llega. Hora después, se sabe que el retador ha amenazado con no disputar el encuentro debido al bajo monto de los premios en dinero. El match corría peligro de no jugarse, y de este modo Spassky seguiría siendo campeón del mundo por incomparecencia del retador. Todo parecía perdido. Sin embargo, aparece un multimillonario inglés, pone sobre la mesa más dinero para los premios. De este modo, Bobby decide arribar a Reykjavik y disputar el match. Dicho esto, vayamos con la primera partida. Entonces, vamos a ver la primera partida de este enfrentamiento por el título mundial. Piezas blancas para el campeón defensor, Boris Spassky. Piezas negras para el retador, Robert James Fischer. Inicia la partida el soviético con D4. El estadounidense responde caballo F6, C4, E6. Y he acá la primera sorpresa. Bobby Fischer era un asiduo jugador de India de Rey, a la cual se llega tras las jugadas G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, etc. Líneas muy agresivas para enfrentar a la apertura del peón de dama. Por lo tanto, desde este primer juego es apreciable que Bobby, a través de su laboratorio casero, preparó aperturas que nunca o muy rara vez había jugado previamente. Quería sorprender a su oponente sin dudas. Lo jugado en la partida, este E6, puede llevarnos a una Nimzo India con un alfil B4 en caso de caballo C3, o bien podría también llevar a un gambito de dama, sea aceptado o declinado, con un D5.
Veamos qué aconteció en la partida. Continúa Spassky con caballo F3, D5, caballo C3. Llegamos por transposición a un gambito de dama declinado. Alfil B4. Y Fischer opta por esta, la variante Ragozín, la cual brinda posiciones complejas y dinámicas. Así que si bien Fischer no opta por la intrépida India de rey en este partido, no renuncia a jugar agudo y con muchas complicaciones en el tablero. E3, sigue la partida, enroque y ahora una nueva transposición. De una Ragozín hemos pasado a una defensa Nimzo-India variante Rubinstein, la cual es característica por el peón blanco en E3. Sigue la partida con alfil D3, C5, el retador, ya con su rey en seguridad, va a golpear el centro del soviético. Sigue la partida con enroque, caballo C6, A3, cuestionando al alfil. Alfil A5, mencionar que alfil por C3, B por C3 y B6 sería también bastante razonable. Pero Bobby decide preservar su alfil, alfil A5, sabemos que él era un amante de la pareja de alfiles, y ahora Spassky juega caballo E2, tal vez para evitar tener un peón retrasado en C3 luego de los cambios en dicha casilla, por ejemplo un alfil por C3. D por C4 sigue Bobby, Boris alfil por C4 y alfil B6. Bobby quiere mantener piezas en el tablero para así desnivelar. Esto porque C por D4 también sería posible, pero implicaría simplificaciones en la posición tras caballo E por D4, caballo por D4, dama por D4, dama por D4, caballo por D4, con una posición con pocas posibilidades de desnivelar. Desde ahí entonces que probablemente Bobby juega este alfil B6. Sigue la partida con D por C5, dama por D1, torre por D1, alfil por C5, B4, alfil E7, alfil B2. Los alfiles de Spassky lucen espectaculares y Bobby debe resolver la situación de su alfil de casillas claras aún no desarrollado. Alfil D7, torre a C1. Mencionar que alfil por F6, pensando en capturar en D7, no funciona por alfil por F6, torre por D7 y alfil por A1 perdiendo. Así es que Boris Spassky, torre a C1. Bobby Fischer, torre F de 8 y ahora caballo E de 4. El campeón del mundo mejora la posición de su caballo, que en E2 se veía bastante curioso, ¿verdad? Sigue la partida con caballo por D4, caballo por D4 y alfil A4. En dos movimientos el estadounidense ha activado de gran manera a su alfil de casillas claras. Ahora bien, la jugada A5 golpeando el flanco de dama blanco también sería posible. Y si B5 entonces A4, fijando al peón de A3, el cual podría ser objetivo de ataque para las negras en algún momento. Era una posibilidad entonces jugar A5, pero Bobby se decanta por el movimiento alfil A4. Sigue la partida con alfil B3, alfil por B3, caballo por B3. Ahora Bobby decide cambiar torres. Torre por D1 jaque, torre por D1. Y fíjate que concede a Spassky el dominio de la columna D, pero porque ese dominio es improductivo. Gracias a que el caballo y el alfil negro cubren las casillas más relevantes donde la torre blanca desearía poder ingresar. Entonces, ¿qué es lo que logra el retador? Hacerse de la columna C y lleva su torre a C8. Torre C8 entonces, sigue la partida con rey F1, rey F8. Ambos contendientes entienden que es preciso acercar el rey al centro, atendido que pronto podría comenzar a depilarse las piezas en el tablero, ¿verdad? Entonces sigue la partida con rey E2, caballo E4, torre C1, torre por C1, alfil por C1, F6, caballo A5 tocando en B7, caballo D6 protegiendo a dicho peón, rey D3, alfil D8 atacando al caballo, caballo C4, alfil C7, caballo por D6, alfil por D6. Y tenemos un final con total simetría en el tablero. Dos islas de peones por bando y alfiles que corren por casillas del mismo color. El rey de Spassky se podría decir que está mejor situado que su colega de negras, pero aún así, parece una posición totalmente igualada. El soviético busca por tanto mejorar un poco más las cosas a favor de él, jugando B5,
buscando fijar el flanco de dama negro, y ahora viene el momento crítico de la partida. Bobby sorpresivamente decide jugar alfil por h2, que es una jugada que se podría catalogar como dudosa. Esto porque ahora el alfil bien podría quedar encerrado, con el simple movimiento g3 por parte de las blancas. Tal vez Bobby calculó que a cambio del alfil podría tener una mayoría de peones importante en el flanco de rey. Honestamente desconozco sus razones para haber jugado esto. En lugar de lo realizado en la partida, algo como rey e7, mejorando la posición de su rey, o incluso a6, cuestionando al peón de b5 blanco, parecían más razonables. No obstante, el estadounidense decide jugar alfil por h2. Bueno, entonces sigue la partida con g3, h5 buscando un h4 para liberar hacia su alfil encerrado, rey e2, h4, rey f3, rey e7. H por g3 no servía de mucho, puesto que tras f por g3 el alfil negro seguiría atrapado. Así es que Bobby va mejorando la posición de su rey. Rey g2, h por g3, f por g3, y ahora, por supuesto, el alfil debe entregarse de la manera más cara posible. Y así es que juega alfil por g3 y Spassky rey por g3. Y la posición, en todo caso, no es en absoluto perdedora para Bobby. Tiene dos peones por el alfil. No obstante, será muy difícil para él jugar esto. Sigue la partida con rey d6, a4, rey d5, alfil a3, rey e4 atacando al peón de e3, alfil c5, protegiendo a su peón, pero también atacando uno al rival. a6, b6, fijando para siempre Spassky al peón de b7 y con ello eliminando posibilidad de contrajuego al negro, digamos, en el flanco de dama. Sigue la partida con f5, rey h4, f4, el error definitivo del retador. Esto entrega en bandeja de plata el triunfo al soviético. Entonces, en lugar de f4, rey d5 quizás ofrecía mayor resistencia, pero igualmente las blancas ganarían tras alfil f8, atacando al peón de g7, rey e4, alfil por g7, rey por e3, rey g5, por ejemplo, ahora sí f4, alfil e5, f3, el alfil en g3 controlaría el avance de ese peón, y en caso de f2, alfil por f2 jaque, entregando el alfil, rey por f2, rey f6, rey e3, rey por e6, rey d4, rey d7, rey c5, rey c7, a5, rey por b7, y las negras no tendrían nada que hacer acá, ¿verdad? Así es que bueno, rey d5 aguantaba, pero perdía igual. Bueno, f4 entonces lo que hace Bobby. Con esto el blanco ya está ganadísimo. E por f4, rey por f4, sigue Spassky con rey h5, rey f5 Bobby, alfil e3, rey e4, alfil f2, rey f5, alfil h4, e5, alfil g5, e4, alfil e3, hasta acá llega este peón, dice el alfil de Spassky, rey f6, rey g4, rey e5, rey g5, rey d5, rey f5, el peón de e4 parece que tiene los días contados, a5, alfil f2, manteniendo el control del avance del peón negro de e y obligando a las negras a gastar un tiempo. g5, rey por g5, rey c4, rey f5, rey b4, rey por e4. La caída del peón a no tiene importancia en una posición ya decidida como esta, dice Spassky. Sigue la partida con rey por a4, rey d5, rey b5, rey d6 y tras esto Bobby Fischer decide abandonar la partida. El motivo es que caerá el peón de b7 y con ello la resistencia del estadounidense. Por ejemplo, si a4 seguiría rey c7, tras a3, alfil d4, controlando la coronación del peón negro, y si rey c4 entonces alfil g7, y luego de rey c5, rey por b7, y hasta nunca dirían las blancas. Boris Spassky comienza ganando el encuentro, manteniendo además la paternidad sobre Bobby, el cual aún no logra derrotar al soviético. El ajedrez soviético celebra este primer punto y es optimista de cara a lo que resta del match. ¿Qué te ha parecido la partida? Increíble e insólito ese alfil por h2 de Bobby, ¿verdad? Puedes dejar tu opinión en la bandeja de comentarios. Y damas y caballeros, el marcador queda 1-0 a favor de Boris
Spassky. En relación a los saludos a las primeras personas en llegar al chat de cada video estreno y los mejores comentarios vienen a partir de la próxima partida, ¿verdad? Del siguiente video, porque quiero que los comentarios tengan que ver con este match. Boris Spassky versus Bobby Fischer. Así es que no te preocupes, a partir del próximo video entonces reaparecerán los saludos, los reconocimientos, tanto para los miembros, ustedes en los comentarios, los saludos, etcétera, etcétera. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y si eres nuevo ahí en el canal, no dudes en suscribirte y activar la campana para de ese modo enterarte de nuestros directos, estrenos y la notificación, por supuesto, de una nueva partida inmortal de ajedrez. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.